6:59 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y hoy tenemos a nuestro primer entrevistado, uno de los más comentados en las últimas horas porque, como saben, es candidato presidencial para estos comicios del próximo 20 de mayo, es Henry Falcón, que además ayer ha sido noticia porque presentó su plan de gobierno al que ha denominado la Gran Transformación. Y yo, para comenzar, voy a dejar las redes sociales libres para que ustedes hagan preguntas o comentarios. En el marco del respeto les pido, por favor, @Primera Página es la cuenta de Twitter. Y mi primera pregunta, además de darle la bienvenida, sería saber por dónde va a comenzar de ganar los comicios presidenciales, prácticamente su plan de trabajo. Sé que ha hablado mucho de la dolarización y eso quiero detallar, y la economía, y en cuánto tiempo aspira, dada la situación actual del país, y si usted gana, que esto pueda empezar a verse en cuanto a cambios y resultados. Bueno, bienvenido. muchas gracias, Derek. Bueno, nosotros ayer presentamos esto que está acá. Este programa de gobierno, la Gran Transformación de Venezuela, lo que busca es no solamente aliviar las grandes presiones que hoy padece nuestra Venezuela, sino además mejorar las condiciones de vida del ciudadano. El diagnóstico está claro, la situación de calle es bastante compleja. El gobierno nos ha metido en esta especie de tragedia generalizada en todos los órdenes. No estamos hablando solo del problema del hambre, que hay que revisarlo con mucha objetividad, pero también en la solución con mucha crudeza, hacer cosas de verdad que permitan sacar a buena parte de la población que hoy está en condiciones de miseria. Esa circunstancia y otras que tienen que ver con la escasez de medicamentos, con el descontrol político del Estado venezolano, con la situación de servicios públicos, una cosa caótica. Bueno, veíamos tú lo comentabas ahorita. Habló del Zulia y el tema de la electricidad. Hermano, es una cosa de verdad terrible. O sea, el Zulia pasan 12 horas sin luz, y lo mismo ocurre en Bolívar y lo mismo ocurre en Lara. Está ocurriendo en todo el país. El problema del agua es terrible, el problema del gas, la falta de efectivo, es una cosa que tiene al país en una condición de anarquía generalizada. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? ¿Nos vamos a quedar entonces inertes frente a la destrucción de Venezuela? Hay que reaccionar y reaccionar propositivamente. En ese sentido, nosotros decidimos dar un paso al frente y decirle al país que hay solución a la situación de crisis estructural que vive Venezuela. Este programa, decía, este programa de gobierno es una propuesta seria al país, una propuesta que atiende el problema principal de los venezolanos, que es la economía. La economía, no solamente la propuesta para el debate, además de la dolarización de la economía, sin complejos decirlo, porque los grandes complejos en materia de la política le siguen haciendo mucho daño al país. Por ejemplo, nadie puede entender que a la fecha de hoy, vista la situación de hambre que uno recoge en la calle, la situación de miseria extrema en la que se ha convertido el país y que está golpeando a buena parte de los venezolanos, bueno, un sector de la política que por el contrario debe ser un intermediador, un buen interlocutor en la búsqueda de soluciones concretas a esos problemas de la gente, entonces se abstiene de decir nada y por el contrario, entonces llama en algunos casos a la no participación. Eso no tiene sentido en la política. En la política de hoy, frente a la crisis aguda que vive Venezuela, que es la más aguda que haya vivido en los últimos 100 años, la crisis más compleja que haya vivido incluso país alguno en Latinoamérica, nosotros hemos dicho, bueno, vamos a dar un paso al frente. Aquí hay una propuesta concreta. Tú decías el tema de la dolarización, sí, porque tenemos que ponerle un parado al grave problema del alto costo de la vida que hoy lo representa el proceso hiperinflacionario en curso en nuestro país. El tema de la tarjeta solidaria, allí cómo lo manejaría, incluso leí en unas declaraciones que dio que se hablaba de poder ahorrar en bolívares o dólares. ¿Cómo se entiende eso en una economía como la que tenemos para un venezolano que siempre ha tenido una sola moneda? La dolarización implica, según los estudios que se han hecho con economistas serios que están dirigidos o están liderados por Francisco Rodríguez, o sea, la idea es el esquema de la base monetaria del país, con lo cual hoy tenemos un bolívar muy devaluado, un bolívar que prácticamente fue pulverizado por el proceso hiperinflacionario, una situación que genera en la clase trabajadora una desventaja total frente a la dolarización de todos los bienes y servicios de la economía. Todo está dolarizado en la práctica. Está dolarizada la harina pan, está dolarizada el aceite, están dolarizados los cauchos, la batería, todo está dolarizado, menos el salario. Por eso es que hoy tú vas a adquirir, vas a
vas a buscar en el mercado un kilo de queso y el kilo de queso cuesta el salario mínimo. O sea, un trabajador que labora 30 días, su salario solamente le alcanza para comprar un kilo de queso. Ahora, ¿por qué la dolarización? Primero porque hay que rescatar, ponerle un parado al proceso hiperinflacionario y rescatar el valor del salario. O sea, rescatar la posibilidad de compra del trabajador, generar confianza sobre una moneda fuerte que perfectamente puede cohabitar con el bolívar, pero por supuesto en un esquema de base monetaria que permita no solamente la legalidad de la circulación del dólar como moneda nacional, a la par del bolívar, y un sistema de conversión donde se puedan habilitar ambas monedas. ¿En cuánto tiempo podría darse una reconversión de ese tipo? En 6 meses, iniciando, en pleno proceso de inicio del gobierno, bueno, con lo cual hay que inyectar una cantidad de dólares a la economía, de acuerdo a las propias reservas que tenemos nosotros en parte de lo que es el proceso que debe llevarnos precisamente a ese esquema. Ahora, nosotros no solamente estamos planteando eso, nosotros hemos planteado también la tarjeta solidaria, un poco para abordar el tema de la pobreza. Ahora, la tarjeta solidaria, el ajuste de los salarios, por supuesto, eso tiene que ver con otras medidas complementarias en un programa de estabilización económica que lleve también a la revisión profunda, por ejemplo, de todo el esquema de producción petrolera en el país, la revisión exhaustiva de nuestra empresa petrolera, la profesionalización, la despartidización de Petróleos de Venezuela. Eso implica también una auditoría a profundidad, abrir PDVSA a las inversiones nacionales y las inversiones internacionales. Por supuesto, el tema de la renegociación de la deuda externa, a los fines de que ese recurso pueda ser invertido en el país, pero eso también sin estar solamente encuadrado en esos complejos de la ideología, bueno, recurrir a financiamiento internacional, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Corporación Andina de Fomento, etcétera, e igualmente iniciar un proceso de revisión de todas esas empresas que fueron expropiadas en el país, para que esas empresas retornen a sus propietarios originales, por supuesto con el acompañamiento del Estado venezolano en cuanto a la inversión. Importante también quisiera hablar sobre el tema de la abstención y de la oposición en general. Fíjese bien, hizo un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática y al Frente Amplio de Venezuela para que se sumaran a la participación electoral ante las denuncias de supuestas irregularidades por parte del CNE en el proceso y la solicitud de varios políticos y partidos de que se retire. Ayer incluso estuvo acá el secretario de la Asamblea Nacional y le hizo un llamado, como lo han hecho Alfonso Marquín y otros invitados acá, a que reconsidere su decisión de participar en estos comicios por las condiciones que se están dando y las denuncias que se han hecho al respecto. ¿Cree que van a prestarle atención al final del camino, que van a sumarse, y si de usted ganar los comicios estarían de su lado? ¿Cuál sería su actitud si después usted resultara electo y estas personas quisieran o no participar? La pregunta, yo creo que es conveniente para el país, es qué le están ofreciendo los sectores que convocan a la abstención en Venezuela. Por ejemplo, la madre de familia que ve partir a su hijo, la persona que hoy, en vista de esta situación generalizada de desempleo en Venezuela, que no tiene cómo accesar a los alimentos, las personas que hoy andan del timbo al tambo buscando un medicamento porque tienen un familiar que puede morir de mengua, como muchos venezolanos, porque no funciona el sistema de prestación de salud pública, los compañeros del Zulia, pero también del centro, de los llanos, de Oriente, etcétera, que padecen el problema de los servicios, la falta de efectivo, etcétera. Esa tragedia del día a día de los venezolanos, ¿qué solución tienen la abstención? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la ruta que plantean quienes dicen no vamos a las elecciones? Agravar la crisis, esperar que entonces las soluciones vengan desde el exterior, o que en todo caso una situación de violencia generalizada en Venezuela pueda llevarnos a una condición de caos que al final no termine siendo, lejos de una solución, una gran complicación para el país. No hay otro camino para poder salir de la crisis que vive Venezuela en paz y democráticamente que esta ruta electoral en la cual nosotros estamos participando. Voy a hacerle una pregunta que incluso ha llegado por nuestra cuenta de Twitter, ella tenía contemplada. ¿De ganar el proceso comicial se juramentaría ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Sí, no y por qué? Ante la Asamblea
legítima Asamblea Nacional. Ahí está. Lista la respuesta para quienes incluso la tenían también la duda con respecto a esto. Voy ahora con el tema internacional. Gobiernos de varios países como Panamá, Colombia, organismos internacionales como la OEA han dicho que no apoyan el proceso comicial. La ONU dijo que no iba a enviar la observación respectiva, que le había solicitado incluso el presidente Nicolás Maduro, también candidato, y usted mismo que viajó. ¿Cómo cree que nos van a ver una vez que se realice este proceso? Y si usted llega a ganar, ¿cuál va a ser su política para que entonces estos gobiernos de distintos países puedan apoyarle o puedan de alguna manera convivir? Por ejemplo, en Latinoamérica con un gobierno venezolano que podría ser otro distinto, en este caso el suyo. Restablecer las relaciones con toda la comunidad internacional. ¿Cómo los va a convencer? ¿Cómo lo vamos a convencer? En un clima de diplomacia, de respeto, de reconocimiento, igual como nos va a reconocer todo el mundo. La gran fiesta de Venezuela, en la expresión de la voluntad de la mayoría del país, en torno a darse el gobierno y el destino que quiere frente a la tragedia que hoy vive Venezuela, será reconocido por el mundo y será reconocido también por el país, más allá de las diferencias, más allá de las visiones, etcétera, porque se trata de un gobierno, de un nuevo gobierno que enfoque de verdad, que afronte la crisis, pero que también reconcilie a los venezolanos y que podamos dejar de lado esta situación de confrontación permanente para poder ir a atender los verdaderos problemas que reclaman la mayoría. El problema, te decía, problema de la economía y el problema de los grandes desequilibrios sociales que se viven hoy en nuestro país. Le pregunto sobre las encuestas. Por ejemplo, Data Analysis aseguraba que 41% de los venezolanos quería votar esto a principios del mes de abril. También ERCON entre 50 y 60%, daba una diferencia allí de un 10 o 20% aproximadamente. Luego, ya al 9 de abril, Data Analysis decía que usted tenía 7 puntos porcentuales con intención de voto sobre el actual candidato y presidente de la República, Nicolás Maduro. Después, Datincorp le daba al 15 de abril 12 puntos a usted e Interlace decía por su parte que el presidente Maduro tenía 52% de intención de voto, todas muy distintas, y le preguntan entonces allí a usted, ¿cómo ve el tema de las encuestas y si realmente cree en ellas? Yo creo que la mejor encuesta es la encuesta de la calle. La gente tiene un sentimiento de frustración, hasta de resentimiento con el gobierno, porque este gobierno ofreció a los venezolanos, a buena parte de esos venezolanos, les ofreció un cielo y, en fin, les regaló fue un gran infierno. La tragedia de la mayoría de los venezolanos, pero fundamentalmente de la gente más humilde, de los sectores excluidos, de los sectores que hoy son muy vulnerables en comparación con años anteriores, es precisamente una expectativa de cambio real, que busque en sí mismo la reformulación de su vida en función de una expectativa real de superación, pero también de tranquilidad, de paz. Nosotros hemos hablado en esta propuesta de gobierno, la propuesta que recoge la transformación del país, de una Venezuela que funcione, una Venezuela que produzca y una Venezuela solidaria. Esa Venezuela es la que queremos construir y la vamos a construir con el concurso de todos, y esperamos que no solo esos sectores humildes de Venezuela, los sectores que, repito, hoy están en una condición de tragedia, pero también los que se han ido de nuestro país, los que han ido a buscar oportunidades a otras latitudes que no se las ofrece su país, bueno, podamos hacer causa común en nuestra patria para nosotros volver a presentar a Venezuela como un gran referente, no solo de democracia, sino también de productividad, aprovechando el potencial que tiene Venezuela, que no tiene ningún país de la región. Importante. También me gustaría saber justamente, en un escenario hipotético, que usted no ganara las elecciones del 20 de mayo, ¿qué pasa el día después? ¿Cuál sería su actitud con su equipo de trabajo ante una derrota hipotética, repito, si no ganara los comicios presidenciales del próximo 20 de mayo, que es una posibilidad porque recordemos que son 5 los candidatos que se están midiendo para ello? En el nombre de Dios eso no ocurra. Si ocurriere eso en ese supuesto negado del 99.99%, Venezuela iría, sin duda alguna, a una situación de confrontación y de una tragedia real en materia de la economía. Ya lo decían algunos economistas muy reconocidos, el proceso hiperinflacionario se iría a las nubes. El desconocimiento y el aislamiento de nuestro país del contexto de las naciones sería verdaderamente estrepitoso para la vida del pueblo venezolano, y este gobierno, que no genera ninguna confianza ni dentro ni fuera de Venezuela,
terminaría poniéndonos en una situación verdaderamente de guerra fratricida entre hermanos. ¿Considera, como dicen algunos por allí, que usted es el candidato que dividió a la oposición? ¿Sí o no? No, yo soy el candidato de Venezuela. Aquí no se trata de ideologías ni se trata solo de hablarle a un sector del país. Aquí se trata de que todos los venezolanos entendamos que en esta encrucijada donde nos encontramos, la mayoría quiere soluciones a los problemas y no contradicciones, no complicaciones, que esas soluciones a los problemas tienen que darse en un clima de tolerancia, de reconocimiento, en un clima democrático que aborde una salida eficaz, efectiva, pero también concreta. Y nosotros hemos hecho una interpretación clara sobre esa gran expectativa de la población y por eso no solamente hemos dado un paso al frente para buscar esa salida de manera democrática, sino que estamos presentando un programa, un verdadero programa de transformación de Venezuela, que aliente hoy a los vastos sectores de venezolanos que se sienten desesperanzados, que sienten que este gobierno no va a resolver los problemas y que quieren un cambio de gobierno, y ese cambio de gobierno no es exclusivamente un presidente, porque hoy lo que tenemos por delante es una misión de salvación de Venezuela que no solamente descansa en un hombre ni en un grupo de partidos, donde tenemos que aportar cada uno de nosotros el granito de arena necesario para poder de verdad superar esta severa crisis y esta tragedia que vive el país. Eso que dice justamente sobre la confianza y lo que usted está ofreciendo como candidato, ¿cómo, le pregunto directamente, enamoraría a quienes tienen menos recursos y dependen de una bolsa de CLAP y que todavía consideran que esa puede ser la esperanza de vida para ellos en ese sentido, porque no tienen otra cosa más que recibir lo que el gobierno en todo caso les da? Yo creo que el gobierno ha jugado con la dignidad de la gente. Nosotros no desconocemos la realidad de un sector del país que está allí, que tiene grandes expectativas y que fue de alguna manera o ha sido controlado social y políticamente por el gobierno y su partido. Pero esa gente también desea una Venezuela mejor, desea una Venezuela de verdad, una Venezuela que los incorpore a los procesos productivos, una Venezuela que le genere un gobierno, que le genere estabilidad social, un gobierno que no los suprima exclusivamente al hecho de la dádiva, sino que además los incorpore a una calidad de vida superior y no un gobierno que más allá de la promesa y la dádiva permanente, lo que hace es generar mayor confrontación y mayor desequilibrio social en el país. Le preguntaba por la oposición si le invitaría a trabajar con usted en caso de que ganara las elecciones, que es una posibilidad también, así como decía la contraria, pero a cualquier miembro del gobierno actualmente, si usted gana las elecciones y pasa a ser el presidente de la República, ¿lo invitaría a trabajar con usted, sí o no? Nosotros hablamos de un gobierno de inclusión sin excluir a nadie, un verdadero gobierno de unidad nacional, un gobierno de transición y salvación nacional. Ese es el gobierno donde prive el intelecto, la capacidad, pero también el compromiso y la responsabilidad. Ese debe ser el gobierno para la nueva Venezuela. Voy con las preguntas rápidamente, las que más podamos hacer, porque han llegado muchos a través de nuestra cuenta Twitter, @primerapágina. La primera de Natalia Ayala dice: buenos días, @Derek B. Me gustaría saber si es cierto lo comentado por las redes sociales sobre la supuesta salida del país de los hijos de @Henry Falcón Lara y cuál es el motivo de su salida. Gracias. No, mis hijos pueden viajar de manera normal, como lo puede hacer cualquier venezolano. Que salieron para quedarse, no es así. Mis hijos mañana, Dios mediante, podemos nosotros mostrarle al país que esa es una gran manipulación. La manipulación en la descalificación, donde se habilitan precisamente las redes sociales para procurar distraer de los verdaderos problemas de los venezolanos. Le dice aquí Andrés Eloy, a modo de comentario: cuando sea presidente @Henry Falcón, los docentes, los médicos y las policías tenemos que ser los mejores pagados de Venezuela. Le pone aquí @Ismael Alfonso 56, señor Falcón, ¿usted cree que le entregarán el poder? ¿Tiene militares que lo apoyen? ¿Qué pasará con la ANC? ¿Usted la reconocerá? Ya lo contestó, pero esta parte de la pregunta sí podría contestarla. ¿Cree que le entregarán el poder? Sin duda alguna, ahí está la Constitución, y nuestros militares son institucionalistas y saben que en una necesaria alternancia en la conducción del país, los militares están perfectamente comprometidos con la Constitución y no deben estar comprometidos con una parcialidad política de nuestro país.
También le pregunto aquí, Mariate, una pregunta más. Señor Henry Falcón Lara, se ganara las elecciones de mayo, su gobierno empezaría en enero del 2019. ¿Qué ocurriría en esos 7 meses? No, ocurriría que las mismas circunstancias obligarían a un proceso de conversaciones y más que conversaciones de negociación política para poder